Buenas tardes con todos, amigos de ILS Safer. Les agradecemos una vez más que estén presentes aquí en esta nueva transmisión, continuando con la serie de capacitaciones que se ha programado por la Semana de la Seguridad. Vamos a esperar unos minutitos más para que podamos iniciar. Están ingresando ya más personas a la reunión. Amigos de ILS Safer, les agradecemos una Bien, en esta oportunidad nos va a acompañar la ingeniera Claudia Montes. Tiene muchos años de experiencia y le vamos a dar el pase para que pueda compartir con ustedes toda la información que seguro va a ser de mucho valor para cada uno de ustedes. Claudia, muchas gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Bienvenida a ILS Safer. Gracias y buenas tardes a ustedes. Gracias por estar en sintonía. El tema que nos convoca esta tarde, ahora dedicada a la seguridad, es la norma ISO 45001. Para empezar, voy a hablar un poquito de mí. Mi nombre es Claudia Montes Ugarte, soy ingeniera de No. años. Ya empezó el... ¿Me lo escuchan? Para organismos de certificación. Inicialmente para Bureau Veritas y actualmente trabajo para SGS. Ok. Cuento con mi empresa de consultoría que se llama Share Solutions, de quien soy directora ejecutiva, y aprovecho esta oportunidad que me da ILS Safe Work para llegar a ustedes. Ok, hablemos entonces de la ISO 45001. Es el primer estándar ISO con respecto a la seguridad y la salud en el trabajo. Sin embargo, no es el primer estándar que implementamos con respecto a la seguridad. Me disculpan un momento. Vamos a gestionar el chat. Ok. Desde el año 99 contamos con el estándar emitido por la British Standard International, que es de Reino Unido, que es lo que vendría a ser el INACAL en el Perú, es el ente normalizador del Reino Unido. Entonces, ellos emitieron esta norma OSAS 18001 en el año 99, y como toda norma, tiene revisiones. La siguiente revisión salió en el 2007. Y con mucha expectativa esperamos la emisión de la norma ISO, que recoge estos años, estos más de 20 años de experiencia en este campo de la seguridad y la salud en el trabajo. Y es recién en el año 2018, en marzo del 2018, que se emite esta norma. ¿Sí? Entonces, a partir de la emisión de esta norma, la OSAS termina estando, o va a estar caduca en 3 años más. Es decir, inicialmente estaba destinado que la OSA saliera del mercado en marzo del 2021. Sin embargo, por esta coyuntura, por lo que estamos pasando, se ha extendido el plazo hasta septiembre del 2021. Muy bien. Entonces, ¿qué nos plantea esta norma 45001? ¿Cuál es el propósito que persigue? Básicamente,
esta norma nos lleva a que las organizaciones puedan proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables, ¿sí? De tal forma que se puedan prevenir las lesiones y se puedan prevenir las enfermedades, el deterioro de salud, enfermedades relacionadas con el trabajo. ¿Cómo se va a hacer? La norma tiene un método de trabajo, la norma tiene ciertos enfoques y principios que de alguna manera son la base para la gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Hay alguien que está jugando, me parece, hasta respeto, que se ponga a diagramar en la pantalla, si no están interesados. Ok, gracias. Entonces, el objetivo de la ISO 45001, entonces, está orientada a prevenir lesiones y deterioros a la salud, ¿sí? Este es el objetivo principal. Por lo tanto, la parte interesada, el personaje principal en esta norma es el trabajador, el colaborador. Además de esto, y esto de alguna manera se tiene que demostrar a través de una mejora en el desempeño del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, a través de datos, a través de indicadores, la organización tiene que demostrar que está mejorando su desempeño. ¿Qué indicadores pueden ser este? Empecemos por el indicador asociado a los accidentes y a los cuasi accidentes, ¿sí? A las enfermedades ocupacionales. De pronto, el ausentismo a causa de enfermedades o accidentes también puede ayudar a la organización a tener un dato de su desempeño. Y finalmente, la norma ISO 45001 también nos va a dar pautas y nos va a orientar a la organización en su esfuerzo por cumplir los requisitos legales en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como el cumplimiento de otros requisitos. Estos otros requisitos ya los vamos a ver más adelante. ¿De qué se trata? Entonces, para aquellas personas que están conectadas el día de hoy y que tengan intenciones de pronto de implementar un sistema de gestión, es importante que tomen nota de cuáles son los factores de éxito que los llevarían a que esta implementación pueda tener un buen puerto. En principio, una organización que decide estratégicamente implementar un sistema de gestión basado en la 45001 debe de contar con el compromiso de la alta dirección. ¿Quién es la alta dirección en una organización? Es aquella persona o grupo de personas que tienen la mayor autoridad en una organización. Generalmente, alta dirección se le llama al gerente general. Sin embargo, también puede estar conformado por un grupo de personas, por ejemplo, un comité de gerencia. Entonces, este gerente general o este comité de gerencia debe estar comprometido, debe tener una idea muy clara de por qué está implementando un sistema de gestión. Y esa idea debe ir mucho más allá de solamente certificar su sistema de gestión. Entonces, se necesita que esta alta dirección lidere el sistema de gestión. Y liderar significa mantener el norte, establecer el norte y generar un ambiente adecuado en su organización que permita que este sistema de gestión se desarrolle. Uno de estos elementos que va a tener que apoyar, liderar, soportar esta alta dirección es el desarrollo de una cultura de seguridad. Entonces, un sistema de seguridad, un sistema de gestión, no es un conjunto de procedimientos manuales, como muchas veces se pretende o se tiene la idea errónea. Un sistema de gestión son elementos articulados dentro de la organización que están buscando cumplir con un fin. El fin lo hemos visto hace un momento, lograr un entorno seguro y saludable. En principio para los trabajadores, pero no solamente para los trabajadores, sino para todas aquellas personas que de alguna manera visitan, acceden al lugar de trabajo, ¿sí? Entonces, tenemos que tener una alta dirección comprometida y que lidere el sistema y que ayude y que soporte el desarrollo de una cultura de seguridad. Ahora, ¿cómo desarrollar esta cultura de seguridad? Bueno, ahí hay varias herramientas que se tienen que trabajar, pero sobre todo, el líder tiene que dar el ejemplo. Y eso es parte de este liderazgo que debe ser demostrado en un sistema de gestión. Los colaboradores, los trabajadores siguen el ejemplo, ¿sí?, de sus líderes.
Y la alta dirección tiene que establecer otras actividades que promuevan que esta cultura de seguridad se empiece a germinar. Una forma de hacerlo es comprometiendo al personal. ¿Cómo comprometemos al personal en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Pues la 45001 establece que generar ese compromiso se puede lograr a través de la participación y consulta a los trabajadores. Entonces, hay un elemento muy importante en esta norma que nos va a llevar, que está en el capítulo 5. El capítulo 5 es un capítulo dedicado a la alta dirección. Entonces, desde allí, la norma le dice a la alta dirección que no va a estar sola en la gestión de este sistema, sino que el personal, que los trabajadores, tienen un rol activo en lo que se defina y en las etapas de evaluación y mejora de su sistema. Entonces, a través de la consulta y participación, que son dos temas diferentes, consulta es buscar la opinión de, ¿sí? Yo te consulto algo porque yo quiero saber qué opinas sobre determinado tema. Participación es que te involucro en la toma de decisiones. Y para esta norma 45.000 hay elementos muy claros que deben formar parte de la consulta a los trabajadores y de integrar, incorporar a los trabajadores o sus representantes en la toma de decisiones. ¿Correcto? Entonces, este es otro elemento importante, que haya una alta dirección que sea capaz de asumir este reto, de que las decisiones no solamente lo toman ellos, sino que tienen que involucrar en esa toma de decisiones a los trabajadores y a sus representantes. Esto ya marca un cambio cultural, ¿sí? Una alta dirección que está acostumbrada a decidir, ¿no? A decir, aquí se hacen las cosas, en la organización se toman estas disposiciones. Y ahora esta norma le establece un reto. No, no lo puedes hacer solo, ¿sí? Tienes que involucrar a los trabajadores porque ellos son la principal parte interesada. Ellos se van a ver afectados por las decisiones que tú tomes, que dice la norma de la alta dirección. Entonces, dado esto, dado que ellos se van a ver afectados por las decisiones que tú tomes, deben formar parte también de este grupo que analice y determine cómo se va a llevar a cabo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto como tercer elemento, tercer factor que nos va a llevar al éxito en la implementación de un sistema de gestión. El cuarto elemento, el cuarto factor sería la asignación de recursos necesarios. Este factor otra vez recae en una alta dirección, ¿sí? ¿Qué recursos son necesarios en un sistema de gestión? Bueno, varios. Recursos humanos, si hablamos de recurso humano, de pronto, y este sistema de gestión nos va a llevar a que la norma cumpla con el marco legal. Entonces, si le sumamos los requisitos de la norma y sumamos las exigencias legales que tenemos en el país en términos de seguridad y salud en el trabajo, hay una serie de recursos que se van a tener que implementar. Por ejemplo, los exámenes médicos, por ejemplo, la presencia del médico ocupacional, dependiendo de la cantidad de personas. Por ejemplo, las inspecciones en seguridad y salud, las capacitaciones obligatorias que tenemos que brindar, las auditorías internas que el modelo le propone a la organización, ¿sí? Y además de los controles operativos que están asociados muchas veces a cambios en infraestructura, a compra de nuevos equipos con nueva tecnología. Entonces sí, hay una serie de recursos que se van a ir dando en función de los peligros que se identifiquen en la organización. Entonces, ¿qué nos pide aquí la norma? Dice que para que este sistema tenga éxito, la alta dirección debe garantizar los recursos necesarios. Tiene mucho sentido. Ya yendo a la parte más operativa, otro elemento que va a ayudar a que este sistema de gestión sea exitoso es la identificación permanente de los peligros y el control de los riesgos. Y aquí la norma tiene un requisito sumamente detallado en donde nos indica qué consideraciones debemos tener para esta identificación de peligros. Entre otras cosas, se identifican peligros rutinariamente, ¿sí? Permanentemente. Esta va a ser una actividad permanente.
Si la organización realiza una actividad nueva, se debe de realizar una nueva identificación de peligros. Si contrata los servicios de un tercero y viene a realizar algún trabajo dentro de las instalaciones, hay que realizar una identificación de peligros. Si se modifica alguna actividad, modifica algún insumo, ¿sí? Algún producto químico utilizado, por ejemplo, para la limpieza, hay que revisar la identificación de peligros para saber si existe un nuevo peligro o un peligro modificado. Y por lo tanto, es necesario realizar una evaluación y de pronto verificar si el control operativo que se ha establecido termina siendo suficiente o no. Entonces, esto es un trabajo de cada día, tener los ojos abiertos para saber si han habido cambios y si existen cambios, si la identificación de peligros se ha realizado. Y para esto necesitamos justamente apoyarnos en esta cultura de la seguridad, ¿sí? Colaboradores, trabajadores que están de alguna manera comprometidos con la seguridad y ya manejan este concepto de la prevención, es como un análisis automático que realizan, ¿sí? De pronto están caminando por la fábrica y ven pasar a un contratista que cuelga con unos cables arrastrando, y lo primero que van a hacer es detenerlo y preguntarle, ¿por qué esos cables cuelgan? ¿Y por qué están arrastrándolos? ¿Sí? E identificar con ellos los peligros. ¿Qué está pasando aquí? Ustedes ya pasaron por el área de seguridad, ya les identificaron los peligros. O sea, es como en automático. Entonces, necesitamos una cultura preventiva, necesitamos una cultura de seguridad para que este trabajo de la identificación recurrente de peligros y control de riesgos se haga de manera sistemática. Y a esto es lo que nos lleva a establecer una norma, un sistema de gestión basado en esta norma, ¿no? Es un trabajo sistemático. Otro elemento importante, factor de éxito, va a ser el seguimiento, ¿sí? El seguimiento que pueda realizar la organización al desempeño de su sistema, ¿sí? Y este desempeño lo que tiene que demostrar es que el sistema es eficaz. Y eficaz significa alcanzar los resultados esperados. ¿Qué resultados espera este sistema de gestión? Lograr un entorno seguro y saludable, lograr que los accidentes se reduzcan, lograr que las enfermedades ocupacionales se reduzcan o no se incrementen, las dolencias, ¿sí? Pero que este logro de resultados se realice siguiendo las pautas planificadas. Para estos sistemas de gestión, eficacia tiene dos componentes. El primer componente es el logro de resultados. El segundo componente del término eficacia tiene que ver con que la organización siga las disposiciones planificadas. Entonces, la organización establece métodos de trabajo seguros, ¿sí? Entre ellos, de pronto, cómo operar un equipo, las hojas MSDS para estar prevenidos, saber cómo reaccionar en caso de, ¿sí? Un control operativo sobre, de pronto, la carga máxima que debe de levantar una persona y cuál es el método para levantar un peso. Entonces, estas son las disposiciones planificadas. Entonces, nosotros debemos, la organización debe lograr el propósito de este sistema, que es reducir los accidentes, reducir los cuasi accidentes, reducir las enfermedades, las lesiones, las dolencias, pero siguiendo las disposiciones planificadas. Entonces, para esto, un factor de éxito será a realizar este seguimiento, tanto a nivel numérico, tanto a nivel de un indicador, como a través de mecanismos de inspección que puedan darle a la organización información sobre si su personal, si los trabajadores, si los terceros que trabajan dentro de sus instalaciones cumplen las disposiciones planificadas, cumplen con los procedimientos, con los instructivos. Entonces, el seguimiento del sistema termina siendo clave, porque a raíz de los resultados del seguimiento se abren dos posibilidades. Si el seguimiento demuestra que la gente está cumpliendo con lo que se pide, entonces vienen las felicitaciones. Si no lo están haciendo, viene entonces el análisis de por qué no lo está haciendo y las acciones correctivas que ayuden a que estas situaciones indeseables no se repitan, ¿sí? Entonces, actividades de seguimiento, otro factor clave. Y por último, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos. Y aquí la organización tiene que hacer un esfuerzo y depende de dónde esté partiendo. Hay organizaciones que gracias a que hay una normativa peruana
una ley y su reglamento que trabajan en tema de seguridad y salud en el trabajo, pues han empezado a identificar su marco legal, ¿sí? A los que no, bueno, nos lleva a tener un trabajo adicional, y esto tiene que ser un trabajo exhaustivo, no vale, no es suficiente para un sistema de gestión bien implementado, que solamente digamos, bueno, ok, la ley 27983 y su reglamento, ya los identifiqué. No, es necesario además que se identifiquen de esa ley, de ese reglamento, cuáles son los artículos que le aplican a la organización. Y la norma va a pedir que no solamente se identifiquen, sino que se identifiquen en qué procesos de la organización se da cumplimiento a ese requisito legal. Entonces tiene que haber aquí un trabajo fino de identificación. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que identifiquen los requisitos, que analicen cada uno de estos requisitos, identifiquen los artículos que debe de cumplir la organización y luego asigne para cada artículo una forma de cumplirlo. La organización tendrá que determinar cómo va a cumplir con ese artículo. Una vez que ha determinado cómo va a cumplir con el artículo de la ley, tiene que asignar a uno o varios procesos a que cumplan con las disposiciones planificadas. ¿Sí? De tal forma que pasado un tiempo, y la norma también lo va a pedir, se pueda evaluar el cumplimiento de estos requisitos legales. Entonces, esto es un trabajo, en principio, de hormiga, y además es un trabajo permanente. Tenemos que estar actualizados, si no, miremos la coyuntura, ahora van a empezar a aprobarse protocolos por sector. La ministra estuvo hablando el día de ayer, indicando que en los próximos días cada ministerio va a aprobar un protocolo de seguridad para el COVID. Y entonces, ¿qué les compete a las organizaciones? Pues de acuerdo al sector en donde se estén desenvolviendo, identificar ese protocolo y adaptarlo a la organización y establecer qué responsabilidades, qué funciones, qué roles dentro de mi organización van a ser los responsables de cumplir con esos protocolos. ¿Sí? Entonces, el cumplimiento de requisitos legales es una actividad permanente. Seguimos. Entonces, hasta aquí factores de éxito, pero esta norma va a tener dos enfoques y un método para su implementación. Comparto con ustedes el primer enfoque que tiene la norma. Esta norma tiene el enfoque por proceso. ¿Qué significa el enfoque por proceso y cómo se puede implementar el enfoque por proceso en una organización? Si quisieran ustedes ver cómo está organizada una empresa, lo más probable es que se remitan a un diagrama, que lo presento allí, que se le llama organigrama. En el organigrama, la organización se presenta definiendo cuáles son, por ejemplo, las áreas que la conforman, cuáles son los puestos de trabajo, cuál es la jerarquía que tienen estos puestos de trabajo. Y ahí, como por ejemplo en este organigrama, ven, hay un gerente general, hay 3 gerentes, hay varios jefes y luego empleados, ¿no? Supervisores, etc. Entonces, esta estructura, este esqueleto de la organización, si quieren verlo así, nos da una idea de cómo está organizada la empresa de manera vertical. No nos indica cómo se relacionan las áreas. Solamente nos da una información de cuántas áreas existen en la organización y cómo está conformada cada una de ellas en cuanto a sus roles y niveles de autoridad. ¿Sí? Ahora, en el día a día, estas áreas se interrelacionan naturalmente para cumplir con la misión del negocio. Entonces, esta relación, que ya no sería vertical como un organigrama, sino sería más horizontal, en donde se pueda ver reflejada la interrelación de las áreas, se le llama mapa de procesos, que es el otro dibujo que incluyo en esta diapositiva. Entonces, la unidad elemental del mapa de procesos es el proceso. Y estas normas de gestión, la 45001 incluida, orientan a que las organizaciones se puedan estructurar, además de la estructura vertical organigrama,
a modo de una secuencia de procesos, ¿sí? En el cual se permita ver cómo se interrelacionan las áreas y en el cual cada proceso es como un eslabón de una cadena, ¿sí? Que ayuda a la organización a cumplir con su propósito, con su misión. Entonces, si ustedes ven el gráfico de procesos, van a ver, esto no lo pide la norma, no hay una clasificación de procesos para la norma, se suele presentar así, que existen procesos estratégicos, procesos clave y procesos de soporte. Da lo mismo cuántos y cuáles y cómo los llamemos. La idea es que a través de procesos esté representada la organización, ¿sí? Entonces, ustedes ven, los procesos clave generalmente se ponen aquellas actividades que transforman las necesidades del cliente en satisfacciones. Es la que transforma un requerimiento en un producto o en un servicio, ¿sí? Las actividades, los procesos estratégicos son los que dirigen a la organización, que podría estar ahí, por ejemplo, el planeamiento estratégico, podría estar el seguimiento del sistema de gestión, el seguimiento de la organización, es el momento en donde la alta dirección evalúa resultados, varios resultados, uno de ellos va a ser el de seguridad y salud, pero no es la única dimensión que gestiona la alta dirección. Y en los procesos de apoyo vamos a tener aquellos procesos que le dan soporte a los procesos clave, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante trabajar el enfoque por procesos? Porque aquí vamos a definir la unidad de análisis en un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Cuando identifiquemos peligros, que es, digamos, una de las actividades principales en un sistema de gestión de seguridad y salud, cuando identifiquemos peligros, la unidad de análisis será el proceso. Entonces, en el esquema, en el mapa de procesos que les brindo como ejemplo, tomaremos de pronto el proceso llamado comercialización y el líder de ese proceso hará un análisis junto con su personal y con aquellas personas que la organización determine que son relevantes, hará un análisis exhaustivo de cuáles son los peligros a los que están expuestos los trabajadores de ese proceso, ¿sí? Entonces, la unidad, como les digo, entonces, de análisis va a ser el proceso. Y al final, la organización va a tener dos diagramas que de alguna manera la representen. Uno, el organigrama, que tiene una función, que no va a desaparecer, que es importante, que nos da información de un tipo de organización, de cómo está estructurada la organización, y el mapa de procesos, que es el segundo diagrama, un diagrama horizontal en donde relaciona las diferentes áreas a modo de proceso. La ventaja del proceso es que el proceso debe generar valor. También en la determinación de los procesos le permite a la organización identificar cuáles son los límites, cuál es el valor agregado que produce el proceso, porque, digamos, el elemento principal en un proceso es la transformación. Un proceso, cada una de estas cajitas que ustedes ven en el mapa de procesos, debe de tener entradas que son transformadas dentro del proceso, dentro de esa cajita, en salidas. Y fíjense, por las flechas podemos ver que esas salidas ingresan al proceso siguiente, haciendo entonces, formando entonces una cadena, en donde un sistema de gestión realmente todo se trabaja a modo de equipo, ¿sí? Entonces, primer enfoque que nos va a llevar a identificar las unidades de análisis para la identificación de peligros, van a ser el enfoque a procesos. El siguiente es un método. Así como tenemos el enfoque a procesos, tenemos un método de trabajo, que es como la norma piensa que se puede implementar adecuadamente y puede funcionar adecuadamente un sistema de gestión, que es el ciclo PHBA, ¿sí? Antiguamente se le llamó el ciclo de Deming, que fue un gurú de la calidad en los años 50, que ayudó a la recuperación de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ese ciclo de Deming luego fue universalizado y se le conoce ahora como el ciclo PHBA. ¿Qué dice este ciclo? Este ciclo establece que para que un sistema de gestión opere y para que la mejora continua se pueda obtener,
se tiene que pasar por 4 partes, por 4 etapas. Estas 4 etapas van a ayudar a la organización a lograr sus objetivos, ¿sí? Entonces, tenemos a una alta dirección que establece un norte, que nos dice hacia dónde va el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Ese norte, para un sistema de gestión, se le llama política. La política de seguridad y salud en el trabajo es el norte que establece la alta dirección. Y dentro de esa política, esta alta dirección establece ciertos compromisos. Cuando ustedes puedan leer la norma 45001, el requisito 5.2 nos indica que hay 5 compromisos que la organización, que la alta dirección debe determinar en su política de seguridad y salud en el trabajo. Compromiso justamente en la prevención de lesiones, compromiso con la mejora en el desempeño de seguridad y salud en el trabajo, compromiso con la mejora continua, con el cumplimiento legal, etc. Con brindar un entorno seguro y saludable. Son 5 compromisos. Esos 5 compromisos establecidos en la política, que podrían ser más, pero como mínimo 5, van a establecer el norte del sistema de gestión. Una vez que tenemos el norte, ¿sí? Que empieza ya a tallar el ciclo PHBA. Entonces, con la primera actividad, con la primera etapa, perdón, de planear. Tenemos que planear el sistema de gestión. Ahora, este sistema de gestión está orientado a dar un entorno seguro y saludable, por lo tanto, la identificación de peligros va a estar necesariamente en esta actividad de planeo, ¿no? ¿Qué peligros tenemos? ¿Cuáles tienen riesgo intolerable? ¿Qué controles vamos a establecer? Etcétera. Vamos a ir definiendo todos los elementos de nuestro sistema de gestión y cómo los van a cumplir, qué métodos, quién los va a cumplir, ¿sí? ¿En qué procesos se van a llevar a cabo? Todas esas etapas, todas esas actividades pertenecen a la etapa de planear. La siguiente etapa es hacer, es decir, poner en práctica lo que hemos planificado, lo que hemos planeado. Entonces, segunda etapa, implementar lo que se ha planificado. La tercera etapa es la de verificar. Y aquí hay 2 niveles de verificación siempre en un sistema de gestión. 2 niveles de verificación. Yo verifico que he implementado lo que había planificado, es decir, verifico las 2 etapas anteriores, que hice lo que había planeado, primer nivel de verificación. Y segundo nivel de verificación es que haciendo lo que había planeado, estoy logrando los resultados que el sistema de gestión tiene previstos. Es decir, estoy mejorando mi desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Estoy reduciendo los accidentes, estoy reduciendo los cuasi accidentes, estoy reduciendo las dolencias, las enfermedades, los ausentismos, etc. ¿Sí? Entonces, 2 niveles de verificación que se tienen que dar. Y que la norma los establece muy bien, ¿sí? Por ejemplo, la herramienta de auditorías internas, que comparten todos los sistemas de gestión, entraría en esta etapa de verificar. Los auditores internos ayudan a la organización a identificar si se han ejecutado las acciones planificadas. Un análisis de los indicadores, mensualmente, trimestralmente, ayudan a ver si los resultados se están logrando, ¿sí? Una verificación, una auditoría de carácter legal, nos ayuda a ver si los requisitos legales se están cumpliendo. Todas ellas son actividades de esta etapa de verificar. Finalmente, a raíz de los resultados de esta etapa de verificar, el sistema nos va a llevar a la siguiente etapa, que es la etapa de actuar. Es decir, si los resultados de la etapa de verificar no eran los que habíamos esperado, los que habíamos planificado, entonces necesitamos mejorar. Y para esto tenemos acciones concretas, herramientas concretas que la norma plantea. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Tenemos un enfoque por procesos. Entonces, nuestro sistema de gestión va a tener que basarse en un mapa de procesos como punto de análisis. Y número 2, un método de trabajo, que es el ciclo PHBA. Entonces, tan importantes son este enfoque y este método, que la norma ISO 45000 en sus primeras páginas se presenta a sí misma teniendo ambos enfoques, el enfoque por proceso y el ciclo PHBA. Y esto lo van a ver en este gráfico. Este gráfico, las personas que tienen acceso a la norma 45001 lo van a poder ver. Quizás está un poco volteado en la norma, pero me parece que es más comprensible así. A ver, este gráfico, ¿qué tiene? Que hay un montón de información. El cuadrado
representa el sistema de gestión de la SST, ¿sí? Y es un megaproceso. Quiere decir que tiene entradas que son transformadas en el interior y que se convierten en salidas, ¿sí? Es un gran proceso. Este sistema de gestión es un megaproceso. Ok. En el interior, ustedes van a ver varios círculos que tienen flechas que los conectan. ¿Por qué? Porque están referenciándose a procesos que se conectan unos con otros. Los números que ustedes ven entre paréntesis representan los capítulos de la norma ISO 45001, ¿sí? Estas normas de gestión están compuestas por 10 capítulos. Los 3 primeros son capítulos introductorios: el objeto y alcance, las referencias normativas y el vocabulario. Importante leerlas también. Pero a partir del capítulo 4, la norma 45001 ya establece los requisitos que se deben de cumplir. Entonces, ¿qué tenemos en este sistema de gestión que es representado por este esquema? A la mano izquierda vamos a tener dos grandes entradas a este sistema de gestión. Una primera entrada que se llama contexto de la organización y una segunda que se llama necesidades y expectativas de partes interesadas. Entonces, contexto de la organización. ¿Por qué es importante el contexto de la organización? Básicamente porque un sistema de gestión no vive en una burbuja aséptica, ¿sí? Vive en un entorno, vive o se desarrolla en una coyuntura. Y es importante que el sistema de gestión reconozca esa coyuntura porque ese contexto lo puede favorecer o lo podría perjudicar, ¿sí? Entonces, el contexto está formado por cuestiones externas y cuestiones internas. Si quisiéramos poner un ejemplo, lo que estamos viviendo en este momento, el Perú y el mundo, esta pandemia, el COVID-19, un sistema de gestión actualmente se estaría desarrollando en una coyuntura en donde existe una pandemia. Entonces, ¿de qué forma esta situación, este contexto, esta coyuntura perjudicaría a la organización y por lo tanto al sistema de gestión? Pues tenemos dentro de las cuestiones externas aspectos políticos, aspectos económicos, por ejemplo, a raíz de esta situación, que se pronostica que los 2 próximos trimestres estemos en recesión, muy probablemente hasta fin de año, los 3 próximos trimestres en recesión. Las proyecciones dicen que recién a finales del 2021, inicios del 2022, vamos a estar en una condición similar anterior al COVID. Son los primeros pronósticos que van saliendo, todavía no hay nada dicho. Lo que sí es cierto es que estamos pasando por una etapa de recesión, ¿sí? La demanda se va a contraer porque obviamente hay mucha gente que ha perdido su trabajo, no está trabajando porque las empresas no están laborando, etc. Ahora, ¿esto cómo afecta a un sistema de gestión? Pues la organización va a tener que decir, bueno, recién nos vamos a reactivar la próxima semana o estamos en la etapa 3 de reactivación. Tenemos que trabajar estos protocolos, ¿sí? Vamos a ponerle mucho énfasis a los protocolos COVID, obviamente, porque pueden perjudicar a mi organización. Si mi personal se enferma, es un problema para la organización, es un problema para el sistema. Entonces necesitamos tener los protocolos de seguridad listos, trabajados, analizados, capacitados, etc. Esto por un lado, ¿no? Pero por otro lado, esta coyuntura también ha hecho que muchas organizaciones paren y que recién se estén reactivando y se van a encontrar con esta situación de recesión. Y obviamente los recursos son los que van a tener que, de alguna manera, restringirse y utilizarse para las prioridades que marque la organización. Entonces, quizás proyectos de mejora que teníamos planificados dentro de nuestro sistema de gestión van a tener que esperar. Vamos a tener que ponerle un alto porque ya no va a ser ahorita una prioridad. De pronto la organización está en modo sobrevivencia. Entonces, sí, el contexto impacta. Y yo puedo entender ese contexto y eso se puede ver reflejado en objetivos mucho más discretos en cuanto a mejora del desempeño de pronto.
en cuanto a mejora de controles operativos, ¿sí? Entonces, tanto el contexto externo como el contexto interno van a impactar al sistema de gestión, por eso es importante que sean identificados. Y eso es lo que nos quiere decir esta primera entrada al sistema de gestión. La segunda entrada, las necesidades y expectativas de partes interesadas, tiene otro enfoque, ¿sí? Tiene otro enfoque. El enfoque es el siguiente. Una organización que implementa un sistema de gestión de SST está orientada al trabajador en primer lugar, ¿sí? Entender al trabajador seguro, entender al trabajador saludable. Listo. Sin embargo, para lograr este propósito, otras partes, otros actores intervienen, ¿sí? Y para la norma es importante que la organización los identifique. ¿Qué llamamos parte interesada? Parte interesada es una persona o grupo de personas que pueden afectar al sistema de gestión o pueden verse afectada o percibirse afectadas por las decisiones que la organización toma dentro de su sistema de gestión. Entonces, en esa línea, el trabajador es una parte interesada de todas maneras, pero ¿qué otras partes interesadas podrían influir aquí? Por ejemplo, los contratistas. Aquellas personas, empresas que mandan a sus trabajadores a que laboren dentro de esas instalaciones. Y que de no tener esta cultura de seguridad, de no cumplir con las disposiciones que la organización les ha comunicado a través de la inducción o a través de contratos, ellos podrían ocasionar un accidente de trabajo, podrían lastimarse no solamente ellos, sino podrían generar también un accidente que involucre a nuestro personal. Entonces sí hay hay un impacto en esta parte interesada, por lo tanto, se podría considerar a los contratistas como parte interesada. Así como ellos, hay otras partes interesadas que podemos identificar. Por ejemplo, los familiares de los trabajadores, ¿sí? Entonces, ¿ellos se ven afectados por las decisiones que toma la organización? Sí. Si la organización, por ejemplo, ahora que se van a reanudar las actividades, no toma las suficientes medidas de protección, no cumple con el protocolo que ha presentado el ministerio, es posible que se puedan contagiar dentro de la organización. Y el trabajador que se contagie lleve esto a su casa, ¿sí? Entonces, los familiares también pueden formar parte de estas partes interesadas. ¿Cómo no? Porque se pueden ver afectados por las decisiones de la organización. Entonces, ¿qué nos pide la norma frente a estas partes interesadas? Que identifiquemos cuáles son sus necesidades y expectativas. Y luego de ese análisis, identifiquemos cuáles de esas necesidades y expectativas estamos dispuestos como organización a cumplir. Y a esto le llamaremos requisitos de las partes interesadas. Entonces, repito, se identifica a la parte interesada. Para cada parte interesada, la organización determina cuáles son sus necesidades y expectativas. No necesitan ir a entrevistarlos para identificar necesidades y expectativas. Esto no lo manda la norma. Pero sí tiene que haber un esfuerzo porque la organización identifique cuáles son sus necesidades y expectativas, seguramente a raíz de su propia experiencia. Y en función de esas necesidades y expectativas, seleccione cuáles de esas necesidades y expectativas las va a convertir en requisitos. Una vez que las convierte en requisito, la organización se compromete a cumplirlas, ¿sí? Entonces aquí tenemos otro grupo de elementos que ingresan al sistema de gestión. Una vez que tenemos estas dos entradas, lo que pasa dentro del sistema de gestión es una suerte de PHBA que acabamos de analizar. El capítulo 6 se llamaría planificación. Aquí tenemos la identificación de los peligros, la identificación de la evaluación de riesgos, la determinación de requisitos legales y objetivos del sistema. El capítulo 7 y el capítulo 8 serían las etapas de hacer, corresponden a la etapa de hacer. El capítulo 7 tiene que ver con la gestión de recursos humanos, la gestión de la comunicación, la gestión de los recursos, ¿sí? De la documentación. Y el capítulo 8 tendría que ver
cómo se controlan los peligros que han sido identificados en el capítulo 6. Los controles operativos, los procedimientos de trabajo seguro estarían aquí, así como la respuesta que puede tener la organización a situaciones de emergencia, como por ejemplo un incendio, una explosión, un temblor, un sismo, un terremoto, ¿no? Que obviamente ponen en peligro también la salud y la seguridad de los colaboradores, de los trabajadores. Entonces, tiene que haber un plan de respuesta a emergencias. Eso también lo vamos a encontrar en el capítulo 8. Capítulo 7 y capítulo 8 son los capítulos relacionados con la etapa de hacer. Luego pasamos al capítulo 9, que se llama evaluación del desempeño. Este capítulo 9 estaría relacionado con la etapa de verificar. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos las inspecciones, tenemos los monitoreos, el cálculo de los indicadores, tenemos la ejecución de las auditorías internas, la revisión por la alta dirección de todo su sistema para saber si está obteniendo los resultados previstos. Y producto de todas estas revisiones y evaluaciones, la organización determina qué está haciendo bien y qué todavía no está haciendo bien. Entonces, esas situaciones pasan al capítulo 10, el capítulo de la mejora, que estaría relacionado con la cuarta etapa del PHBA, que significa el ciclo de actuar. Entonces, tenemos estas 4 etapas y en el centro vemos a un círculo azul que se llama liderazgo, que se titula liderazgo. Y tiene el número 5, entre paréntesis. Este es el capítulo 5, el capítulo de la alta dirección, que si ustedes se dan cuenta por las flechas se relaciona con todos los demás elementos, con todos los demás capítulos del sistema de gestión. Ahora, las salidas resultantes, aquí las hemos establecido de manera muy clara. Un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debe evidenciar mejora en su desempeño a través de indicadores y metas concretas. Tiene que evidenciar el cumplimiento de los requisitos legales y de otros requisitos. Estos otros requisitos son aquellos requisitos que hemos identificado de las partes interesadas. Entonces, recuerdan que hace un momento hablábamos que las partes interesadas tenían necesidades y expectativas y que de allí debíamos identificar o determinar qué requisitos íbamos a cumplir. Bueno, este sistema de gestión está orientado también a que se cumplan aquellos requisitos que hemos determinado de las partes interesadas. Y finalmente, como tercer resultado intencional de este sistema es el logro de los objetivos. El logro de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, que de alguna manera van a estar midiendo la mejora del desempeño. Entonces, esta es la norma, así está estructurada, y entonces el enfoque de procesos y el ciclo PHBA terminan siendo muy importantes para la gestión. Un último enfoque que también plantea esta norma es el enfoque a riesgos y oportunidades. Entonces, la información que la organización obtiene de su contexto, la información que la organización obtiene de las partes interesadas, así como los peligros y los requisitos legales, le dan pie a que la organización determine y evalúe el riesgo y sus oportunidades, y así los pueda gestionar. Los riesgos vienen a ser lo que en la OSA 18001 llamábamos acciones preventivas. Estas acciones preventivas se han transformado a un enfoque preventivo. Y este enfoque preventivo es identificar toda aquella situación que podría impedir que el sistema de gestión logre sus resultados previstos. Entonces, puede pasar desde los peligros, porque obviamente un peligro no gestionado puede generar un evento peligroso y un accidente. Listo. Entonces yo tengo que gestionar el peligro. Muy bien. Pero no solamente los peligros pueden llevar a que no logremos los objetivos establecidos, sino también situaciones del contexto. ¿Sí? Por ejemplo, un elemento del contexto interno. Tenemos alta rotación de personal en un puesto de trabajo. Esta alta rotación de personal, que es una cuestión interna, ¿puede afectar al sistema de gestión? Y de pronto en el análisis decimos, sí, claro que puede afectar, porque tenemos muchas personas rotando, gente nueva permanentemente en el sistema. Los trabajadores nuevos tienen una curva de aprendizaje. No solamente de su trabajo, sino además de su trabajo, yo tengo que enseñar a hacerles
le tengo que enseñar a que haga su trabajo de manera segura, a que pueda identificar los peligros, a que sepa registrar los incidentes, un montón de elementos que tiene que conocer, a cómo responder ante una situación de emergencia. Entonces, el asegurarme que la persona nueva, el trabajador nuevo, pueda conocer sus peligros, los sepa gestionar adecuadamente, nos va a llevar tiempo. Y en ese tiempo y en esa curva de aprendizaje por la que pasa el trabajador, puede cometer errores. Y en esos errores pueden haber accidentes. Entonces, el que exista una alta rotación en un puesto de trabajo, de pronto la causa es un bajo sueldo. Impacta el sistema de gestión. Es un riesgo para el sistema de gestión. ¿Sí? Entonces, no está directamente relacionado a un peligro, pero está relacionado a una cuestión interna que de todas maneras va a tener también un impacto en el sistema de gestión. Entonces, los riesgos no solamente se van a identificar a través de los peligros, sino también, por ejemplo, del contexto o de requisitos de partes interesadas. Entonces, este es otro enfoque que le agrega esta norma a la gestión. Hay riesgos más allá de los relacionados a los peligros. Hay riesgos que pueden evitar que la organización logre los resultados que el sistema de gestión tiene previstos. Entonces, tenemos que gestionar tanto los riesgos que provienen de los peligros como los riesgos que provienen de otros elementos del sistema de gestión, como el contexto, como las partes interesadas, como los requisitos legales. ¿Sí? Entonces, con eso estaríamos terminando, digamos, este panorama importante, este panorama general de la norma ISO 45001. Entonces tenemos una norma que sigue un método, que es el ciclo PHDA, y que está, digamos, inmersa en dos grandes enfoques, que prioriza dos grandes enfoques. El enfoque por procesos, donde vamos a identificar la unidad de análisis que es el proceso, y el enfoque a riesgos y oportunidades. ¿Correcto? Entonces, ya para terminar, para aquellas organizaciones que toman la decisión estratégica de implementar un sistema de gestión basado en esta norma, estos serían los pasos que podrían seguir. Primero y sobre todo una decisión de la alta dirección, comprometiéndose con el sistema, con lograr los objetivos del sistema, una definición de un equipo de implementación que se va a encargar de este proyecto, de implementar los requisitos normativos. Luego, este equipo, uno de sus primeros pasos será realizar un diagnóstico para saber qué tanto se acerca el sistema de gestión que tienen actualmente con respecto al modelo de sistema de gestión que propone la 45001. Entonces, en el diagnóstico se identifican estas brechas que nos faltan cubrir. El siguiente paso es establecer un plan de implementación para justamente cubrir estas brechas, y este plan de implementación tendría que estar identificando cuáles serían las necesidades de recursos para que la alta dirección pueda aprobarlos. Y ya luego viene ya un trabajo más de campo, ¿no? Que es capacitar al personal, comprometerlo, y una forma de comprometerlo es que ellos participen en la identificación de peligros, en la determinación de controles, ¿sí? En las inspecciones, en las auditorías, entonces, y en charlas de sensibilización, ¿sí? Que les permite tanto cursos de capacitación, conocer el sistema, como entender por qué es que se dan determinados controles. Luego de este compromiso, bueno, ya se diseñan y se implementan los elementos per se, es decir, empezamos a elaborar los documentos, los manuales, los reglamentos, los procedimientos, ¿sí? Los formatos para que luego se conviertan en registros, y que con toda esta documentación se empieza a dar cumplimiento de los requisitos de la norma. Una vez que se han diseñado estos métodos de trabajo, se han comunicado, se han capacitado, se han implementado, se vienen implementando, ya se empieza a programar la auditoría interna. Esta auditoría interna la puede hacer algún equipo de trabajadores formados para este fin. Y finalmente, con todos estos resultados, pasamos a la última etapa, que es la revisión por la dirección, donde la alta dirección
Ella empezó dando la indicación de se implementa el sistema y ella termina también esta etapa, este proyecto, evaluando por primera vez su sistema de gestión bajo los términos de la norma 45001 y determinando si el sistema está funcionando o si necesita algún tipo de cambio. Muy bien. Terminada esta etapa, la organización, si lo decide, puede optar por solicitar una certificación, ¿sí? Contactarse con un ente certificador y que le hagan una auditoría, y allí tendrían de pronto la opinión de una tercera parte independiente, que es el organismo certificador, de que el sistema de gestión con el que cuenta la organización cumple con la norma ISO 45001. No es obligatorio que una organización certifique, puede tener un sistema de gestión basado en la 45001 y decidir no certificarlo. Ahora, si una organización ha entendido bien estos enfoques, este método de trabajo, el propósito de la norma, y trabaja cada uno de sus requisitos a conciencia, ¿qué beneficios puede tener? Bueno, en principio, esta norma le facilita al empresario, a la alta dirección, este deber de proteger a los trabajadores, le da una estructura, le da un método, les da los elementos que debería ir trabajando para que este gran propósito de protección a los trabajadores se pueda lograr, ¿sí? En esa implementación también se tiene que ir generando una cultura de prevención de riesgos, con lo cual también es otro beneficio que aporta la norma. Como resultado de este sistema, se apunta a que se disminuyan los accidentes, los cuasi accidentes, los ausentismos, las indemnizaciones, es decir, los altos costos de seguro, todos estos elementos que la organización tiene que, de alguna manera, gastar cuando no tiene un enfoque preventivo. Le permite comprometer a los trabajadores, ¿sí? Aquellos también participan activamente en este sistema de gestión a través de estos elementos de participación y consulta. Y ya de cara un poquito más allá de los trabajadores, también le permite establecer relaciones de ganar-ganar con otras partes interesadas que de alguna manera pueden afectar o verse afectadas por el sistema de gestión, ¿no? Entonces, facilita estas relaciones. ¿Cómo? Al identificar sus necesidades y al convertirlas en requisitos, ¿sí? Permite mejorar de manera continua las condiciones de trabajo, porque esto es un talante del sistema de gestión, ¿no? Es revisar, mirar y ver otra vez de qué manera se puede lograr esa mejora, y finalmente le permite, le ayuda a la organización a identificar este marco legal asociado a seguridad y salud y poder cumplirlo, ¿sí? Con lo cual también podría evitar multas frente al organismo regulador, ¿sí? Un plus de una buena gestión también puede impactar en la imagen, como lo hemos visto al revés con empresas que no han respondido adecuadamente frente a accidentes laborales, ¿no? Listo, esto era lo que tenía para traerles el día de hoy. Nos hemos pasado unos minutitos de las 6. Entonces, abrimos unos minutitos para leer sus preguntas. Ajá. ¿Cuál es el papel que cumplen los stakeholders? Bueno, stakeholders también es... vemos aquí al amigo o a la amiga que... Ya. ¿Cuál es el papel que cumplen los stakeholders? Bueno, para estas normas pueden apoyar o pueden impedir. Ese es el papel que cumple el stakeholder. Entonces nosotros como organización necesitamos tener buenas relaciones con ellos. Por ejemplo, un contratista. Yo le voy a exigir al contratista que traiga a sus trabajadores bien uniformados, con todos los equipos de protección, que le voy a prohibir que ingrese a la empresa con herramientas hechizas, le voy a decir que haga una identificación de peligros, que trabaje con unos instructivos de trabajo seguro. Todo eso yo le voy a pedir y le voy a exigir. Entonces, la idea de las partes interesadas de establecer relaciones de ganar-ganar es preguntarme como organización. Ya, ok, yo le voy a pedir, pero ¿qué es lo que quiere él que yo le dé? Porque eso tiene que ser una relación de ganar-ganar. Él va a aceptar con mejor agrado todos los requisitos que yo le pida sobre seguridad y salud si yo también a su vez doy algo.
Entonces, de pronto, puedo hacer un análisis con mi equipo de gerencia y decimos, bueno, a ver, ¿qué quieren los contratistas? Bueno, los contratistas quieren que les respetemos los términos del contrato. Los contratistas quieren que les paguemos a tiempo. Bueno, entonces si esos son los requisitos que nosotros podemos cumplir, entonces mi sistema de gestión se ve ampliado a no solamente ahora voy a gestionar los peligros de mi empresa, sino también voy a gestionar aquellos requisitos que planteé de cara a las partes interesadas. Entonces yo te doy un trato justo, le digo al contratista, y tú me ayudas, ¿sí?, en cumplir con los requisitos de seguridad y salud para que mi gente y tu gente dentro de mis instalaciones no se accidente, por ejemplo. Entonces, es esta relación de ganar-ganar que vamos a tener con las partes interesadas. Entonces dice, para la implementación de la 45 es necesario iniciar por el contexto. Sí, se inicia por el contexto y partes interesadas, porque con estos dos elementos recién se define cuál es el alcance del sistema y luego del alcance recién se define el mapa de procesos. Entonces sí, son dos tareas que debemos hacer dentro de, digamos, del plan de implementación, una vez que hemos establecido las brechas, luego del diagnóstico, dentro de las primeras actividades que se tienen que hacer son justamente estas dos. Identificar el contexto, identificar las partes interesadas y sus requisitos. Como metodología para hacer este análisis, a ver, hay herramientas que nos sirven, ¿sí? La norma no establece ninguna, no pide que establezcamos ninguna, pero, por ejemplo, uno puede hacer un análisis PESTEL o un análisis AMOVID, que lo que te ayuda es a organizar la información, ¿sí? A organizar la información. Entonces, PESTEL es el componente político, económico, tecnológico, etc. Busquen ahí este tipo de información la van a encontrar en internet. PESTEL y AMOVID. Y luego que tienen esta información organizada en PESTEL y AMOVID, PESTEL es para el contexto externo, AMOVID para el contexto interno, lo pueden trabajar, lo pueden llevar a un foro. Es decir, esta información la organizan en cuáles son, qué aspectos de qué cuestiones externas las ubico en amenazas, y qué cuestiones externas las ubico en oportunidades, lo mismo en fortalezas y debilidades. Entonces, con estas herramientas que lo que nos ayudan es a organizar la información, porque, ojo, el análisis de contexto, la determinación del contexto es esto, es solamente identificar. Yo aquí todavía no trabajo la información. Yo solamente identifico aquella información que es relevante para el sistema. ¿Y por qué es relevante para el sistema? Porque se puede convertir en un riesgo o porque puede ser una oportunidad. Esta identificación de riesgos y oportunidades se ven en otro requisito, que es el 6.1 de riesgos y oportunidades. Pero lo que me pide la norma en este elemento de contexto solamente es determinar qué elementos de mi contexto externo o interno, como los ejemplos que les he brindado, son pertinentes, son importantes de relevarlos en una lista. Es como hacer una tormenta de ideas, ¿sí? Y trabajar, bueno, desde el punto de vista político, ¿qué nos puede impactar? Bueno, el próximo año hay elecciones, entonces estamos empezando un año electoral. Esto, ¿de qué manera me ayuda o me perjudica como organización y por ende a mi sistema de gestión? ¿Sí? En el plan económico, el tema de la recesión o el tipo de cambio, se dispara el tipo de cambio, ¿esto me impacta o no me impacta? Me impacta en cuanto a mis recursos. ¿Y esto de qué forma impacta también al sistema de gestión? De pronto, al tener menos recursos yo voy a tener que reducir el plan de implementación de ciertos proyectos de seguridad. ¿Sí? Entonces yo voy viendo qué elementos externos o internos, como estuvimos hablando, una cultura, por ejemplo, reactiva. Mi organización tiene una cultura reactiva, siempre apaga incendios, nunca está orientada a analizar los errores. Entonces, esto lo relevo porque obviamente me juega en contra cuando yo quiero implementar un sistema de gestión. Tengo que empezar a cambiar la conducta de mi gente. Entonces, en el requisito de contexto solamente me pide identificar, determinar cuáles son estas cuestiones externas o internas. Cuando esta información la tenga ya organizada, pase al requisito de riesgos, allí me va a decir, bueno, de esta información, por ejemplo, que dijeron, estamos en etapa de recesión, ¿de qué manera se convierte en un riesgo para el sistema de gestión? Aquí es donde identifico el riesgo, ¿sí? Y luego que identifique el riesgo, lo valoro con una metodología que se determine, probabilidad por severidad podría ser, y determino las acciones a tomar para el riesgo. Algunos riesgos sí tendrán que ver con peligros, otros riesgos, como les mencionaba, tendrán que ver con el contexto, con partes interesadas.
todos los riesgos que hayan sido declarados como significativos deberían tener acciones a tomar. ¿Sí? ¿Cuál debería ser el parámetro de tiempo para implementar este sistema en una empresa mediana? Esta pregunta siempre me la hacen. Pero no tengo la bola mágica, ese es el tema, porque depende mucho de dónde estamos partiendo. Les comentaba, les presentaba en el esquema que la primera parte es identificar las brechas. Hay organizaciones que pueden estar avanzadas, que ya, porque sus clientes trabajan con la mina y entonces a través de este cliente ya tienen un mecanismo de identificación de peligros y tal, o sea, ya tienen ciertos avances, peligros, controles, monitoreos ya listos, o porque han implementado la ley y el reglamento. Entonces es como complicado decir cuánto les falta y cuánto tiempo. Ahora, a diferencia de la norma 9000, que es una norma de calidad, que es una norma que la organización trabaja el día a día, porque está orientada justamente a lograr un producto que el cliente compre, la de seguridad está muy asociada a la sensibilización del personal. Entonces, uno necesita ir cambiando la cultura en la organización y esto requiere tiempo. Entonces, en una organización mediana, el sistema a nivel documentario y tal puede estar listo de pronto en 6 meses para ser auditado internamente y lanzado a la certificación. Sin embargo, uno tiene que evaluar qué tan preparada está su gente para, primero, cumplir con el sistema de gestión y luego para recibir una auditoría. ¿Qué tan sensibilizada está? ¿Qué tan capacitada está? ¿Sí? Entonces, mínimo 6 meses. 6 meses. 8 meses sería ideal porque da tiempo a que la organización vaya haciendo actividades de sensibilizaciones rutinarias y que esto pueda empezar a calar en la gente. ¿Sí? Porque en una auditoría no solamente presentas el procedimiento, no. Es el auditor, nosotros auditamos y le preguntamos a la persona cómo realiza el trabajo y por qué lo realiza así. Nosotros queremos saber que la persona entiende cuál es el peligro, entiende cuál es el control y entiende qué le sucedería si no cumple con ese control. Y aquí estamos hablando de toma de conciencia. Entonces, preséntense a una auditoría de certificación cuando tengan un termómetro, el termómetro les diga que su gente realmente está asimilando la importancia de los controles. Consulta, si yo identifico el peligro, ¿ya puedo proponer controles para ellos? Entonces, ¿para qué se evalúa el riesgo? Se evalúa el riesgo para priorizar, porque una organización puede tener 3.000 peligros y, y lo más probable es que no tengas recursos para controlar los 3.000 peligros. Entonces, como los recursos son finitos, lo que se necesita es priorizar. Uno va a una alta dirección con los peligros que tienen un riesgo intolerable, es decir, los que son significativos. ¿Sí? Entonces, para eso es que se evalúa el riesgo. Si se lee la ISO 31000, una de las opciones para el riesgo es asumirlo, es no hacer nada frente al peligro, ¿sí? O frente a la causa del riesgo. Entonces, no hago nada, lo asumo. Listo. Entonces, se evalúa el riesgo para eso, para priorizar y quedarnos con aquellos que tienen riesgo no tolerable, ¿sí? Para eso priorizamos. Dice, ¿cuál es la diferencia entre riesgos y oportunidades de SST contra los riesgos de la SGSST? Sí, es un poquito confusa ese requisito normativo. Uno lo entiende porque ve otros sistemas de gestión que los tienen más claros, ¿no? Pero aquí se junta porque hay riesgos con respecto a los peligros y hay riesgos con respecto al sistema de gestión. Básicamente esa es la diferencia. La norma va a hablar de peligros y evaluación del riesgo, que están relacionados a riesgos de la SST, que son aquellos riesgos relacionados con el peligro. O sea, peligro, causa, ¿no es cierto? La consecuencia del peligro es el evento peligroso que va a tener una consecuencia, una severidad y tal. Entonces, la valoración del peligro es el riesgo, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo peligro y riesgo, estos son los riesgos de la SST. Combo, peligro, riesgo. Y luego tengo riesgos del SGSST, son riesgos del sistema de gestión de seguridad y salud de trabajo.
son esos otros riesgos que provienen, como les mencionaba en la diapositiva, de las partes interesadas, del contexto externo, interno, etc. Entonces, son dos tipos de riesgo. Uno asociado a peligros y otro asociado a otros factores. Listo. Muchísimas gracias por su participación. Muchísimas gracias por estar allí. Le doy pase a... Sí. Buenas tardes, doctora Claudia. ¿Me escucha? Le está saludando Liz, de ILS Safer. Sí, Liz, te escucho. Mire, tenemos algunas preguntitas también para no dejar con la duda a nuestros participantes que han estado por Facebook, para que he seleccionado algunas para que también nos la pueda contestar. Entre ellas está una que dice, si tengo el sistema basado en la ISO, ¿es necesario pasar auditoría interna si no desea la certificación? Esa es una. La otra, una diferencia clara con la OSHA 18001, también para que quizás lo pueda aclarar un poquito. Y otra, certificar una norma incrementa en algunos casos el valor del producto o servicio. Son esas tres preguntas que me parecen un poco más interesantes. Ok, a ver, ya me olvidé la primera. La primera era... La primera, ya, si tengo un sistema basado en la ISO, ¿es necesario pasar auditoría interna si no deseara la certificación? Ya, ok, listo. Lo tenemos que responder a la luz del PHDA, ¿sí? Ok, no queremos certificar, listo, la auditoría externa está fuera del tapete. Sin embargo, el método que maneja la norma es el ciclo PHDA. Y la auditoría interna es la manera, es una de las herramientas que tiene el sistema de verificar eficacia del sistema. ¿Sí? Acuérdense, eficacia es lograr los resultados establecidos cumpliendo con las disposiciones planificadas. Tenemos que tener claro que los resultados establecidos son dar un entorno seguro y saludable, mejorar el desempeño del SST, cumplir los requisitos legales, etc. Ok, entonces tengo esos resultados establecidos. ¿Cómo me doy cuenta que los alcancé siguiendo las disposiciones planificadas? La herramienta que tiene la norma es la auditoría interna. Entonces, sí, una organización que implementa un sistema 45001 debe hacer regularmente auditorías internas. Y estas las puede hacer con personal de su organización o puede contratar a una consultora para que les haga la auditoría interna. Cualquiera de las dos formas, con cualquiera de las dos formas se puede cumplir el requisito. ¿Sí? Entonces la respuesta es sí, sí se debe. La siguiente pregunta, Liz. Es una diferencia clara con la OSHA 18001. La diferencia clara son los primeros capítulos. La OSAS 18.000 no toma en cuenta el contexto, no toma en cuenta las partes interesadas, ¿sí? Es como un sistema de gestión que está metido en una burbuja y es aséptico, es impenetrable, no se ve impactado por lo que está pasando alrededor. Entonces, esa sería, de alguna manera, la gran diferencia, número uno, y otra, o sea, la identificación del contexto de las partes interesadas y establecer relaciones de ganar-ganar con las partes interesadas. Uno, y quizás otro, este enfoque de riesgos que va más allá de los peligros, ¿sí? Porque yo identifico el contexto justamente porque el contexto me va a generar algún tipo de riesgo o me va a generar algún tipo de oportunidad. Entonces, contexto, enfoque de riesgos más allá de los peligros serían los elementos que resaltaría como gran diferencia de la 18.001. Y la tercera pregunta es... La tercera es, ¿certificar en la norma incrementa en algunos casos el valor del producto o del servicio? Ay, eso es tan relativo. Eso es tan relativo porque el costo de una certificación está asociado al número de trabajadores y a la complejidad y al riesgo que tiene la organización. Entonces, una organización que vende un producto de alto riesgo, por ejemplo, productos químicos, almacena productos químicos y tal, para una certificadora será considerada de pronto de alto riesgo. Eso significa que van a haber más días de auditoría de certificación. Entonces, claro, el costo de una certificación está asociado al tamaño de la empresa. Si la empresa es chiquita y si de pronto el servicio que brinda es de bajo riesgo, entonces de pronto el costo de la certificación es uno, ¿no? Si la empresa es grande y de alto riesgo, el costo es otro. Entonces es como muy relativo. Si eres una empresa muy pequeña, de pronto el costo, de alguna manera, pues vas a tener que prorratear, pero yo te
diría que en verdad lo que podrías hacer es pedir cotizaciones a los entes certificadores para que evalúen el tamaño de tu empresa, el nivel de riesgo de tu empresa, y en función de eso te puedan dar un número. No es que sean tan costosas, pero claro, va a depender del tamaño de la empresa y del volumen de ventas que tengan, ¿no? O sea, si el volumen de ventas es grande, el precio es grande, el nicho es grande, el costo de una certificación ni se va a notar en tu producto, pero ni se va a notar. Entonces, esta es una respuesta que la gran palabra depende es lo más acertado de poner, ¿no? Listo. Ok, doctora Claudia, muchas gracias. Bueno, hemos respondido casi ya la mayoría de las preguntas y esas eran las más resaltantes en Facebook. Entonces, a nombre del equipo de Safer, le agradecemos que haya usted aceptado la invitación y poder compartir también sus conocimientos con todos nuestros seguidores que han estado ahora tanto en Facebook como en la plataforma de Zoom. Muchas gracias otra vez y le esperamos también quizás en una próxima ocasión para que también pueda compartir. Esperamos su despedida también de nuestros alumnos que han estado aquí. Sí. Gracias, Liz. Gracias, ILS SafeWork, por la invitación. Gracias a todos los que estuvieron detrás de la pantalla atendiendo esta exposición y hasta una próxima oportunidad.